otro día nos enteramos de algo que era que estaban sacando lingotes de oro del Banco Central, cosa que nos pareció, che, qué raro esto. Y finalmente lo confirmó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, Sí. que dijo que sí, es cierto, están sacando los lingotes. Bueno, el que lo denunció fue Sergio Palazzo, que es el secretario general del gremio de bancarios, además diputado nacional y que está en línea con nosotros. Sergio, buen día. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ari, buen día. Un saludo a todos en el estudio y a la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo se enteraron de que estaban saliendo los lingotes y qué significa esto? Bueno, hubieron distintas vías por las que nos llegó la información, tanto periodística, trabajadores, no solo bancarios, sino de otras actividades también. Decidimos hacer una consulta en el marco del acceso a la información pública, que es una ley que está reglamentada, al presidente del Banco Central sobre lo que nosotros teníamos como información. Obviamente todavía no han contestado formalmente. Debo tomar por válido, el ministro de Economía lo ha reconocido creo que el día viernes en un reportaje, más allá que el que tiene que contestar oficial y legalmente es el Banco Central, porque es un ente autárquico y es su presidente el que tiene que contestar. No dudo que el ministro de Economía tenga información calificada y a partir de ahí hizo la aseveración que hizo, reconociendo ese tipo de operaciones que son inusuales, al menos Claro. retirar el oro del tesoro y mandarlo al exterior para hacer operaciones. Claro, y se sabe, a ver, ¿esto pasó alguna vez? Con el gobierno de Macri, Sturzenegger, una operación similar, pero operaciones de ese tipo pueden hacerse con el oro que está en Londres, porque no tiene un riesgo, ¿no? Pero cuando vos lo haces, y más en el marco de una Argentina que está denunciada por algunos temas a nivel internacional económico, cualquiera puede llegar a reclamar, y ojalá no lo hagan, pero que algún juez dicte una medida y le embarguen el oro mientras está en tránsito, ¿no? Sí. O sea, eso puede ser un riesgo importante para la Argentina. ¿está en riesgo las reservas de oro de la Argentina? Están mandando oro afuera para hacer, vaya a saber qué tipo de operaciones comerciales, ya las dirá el presidente del Banco Central. Mientras el oro esté en tránsito, supongo que es embargable. Claro. Sergio Candelaria Boto te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No sé si pudiste escuchar las declaraciones de Milei durante el fin de semana, que habló de la existencia de un repo justamente para hacer frente a los pagos de 2025 y las especulaciones de que el oro sería justamente ese activo de respaldo. ¿Recordás una situación así en Argentina? Sí, lo mencioné recién, de trasladar oro del tesoro fue gestión Sturzenegger. ¿Pero había sido de tan largo plazo? Generalmente esas operaciones son cortas, es una operación que se hace con el Banco Internacional de Pago. Vos mandás oro que no queda en el Banco Internacional de Pago, que es Basilea, porque supongo que no debe tener para todas las operaciones que se hacen de los bancos centrales, y lo depositan en Londres. Esa operación es una operación de compra y recompra de oro con inversión de valorización de monedas. Se llama también, que puede ser que es, vos llevas el oro, te dan una cantidad de la moneda que vos quieras, dólares, yenes, qué sé yo, euros, y en el medio ese mismo dinero te lo hacen trabajar en alguna inversión. Eso es lo que hacía referencia Caputo de obtener una renta, pero uno se pregunta cuánto será el oro que mandaron, porque si fuera entre 400 y 500 millones de dólares, la rentabilidad es 90 y pico mil dólares mensuales, más o menos por lo que pagan de tasa anualizada por esas operaciones. Así que no le veo. La otra es que lo envíen y sea garantía de algún tipo de préstamo, para lo cual ya no es que te va a generar un rendimiento, sino que vas a tener que pagar una tasa de interés, ¿no? Por eso la pregunta que nosotros le hacíamos al presidente del Banco Central no es solo si hubo o no operaciones de oro, que bueno, las terminó confirmando el ministro de Economía, sino también qué tipo de operaciones, qué rentabilidad o qué interés se paga, cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, porque vos ahí tenés costos de traslado del oro, no solo de Argentina al aeropuerto, sino supuestamente han contratado una empresa británica para que lo traslade, no a través de aerolínea, con lo cual también tenés un costo, además tenés costo de seguro. Todas esas cuestiones que le hemos preguntado y si contaba con la autorización debida
de todo el directorio, que nos alcance el orden del día, el tratamiento, el acta donde se trató, las posiciones y si fue notificada la sindicatura del banco. ¿Mariano? Sí, Sergio, buen día, Mariano Baldic, te saluda. ¿Qué tal? Te quería preguntar, te abro a otro tema, finalmente se conocieron hoy mayores aclaraciones respecto al impuesto a las ganancias en el boletín oficial, siendo que el gremio de la bancaria es un gremio al cual le pega este regreso de la cuarta categoría. Te quería preguntar si ya estuvieron analizando, es muy temprano la letra, pero bueno, por ahí ya tuvieron la oportunidad de leer algo y sobre todo de cómo sigue la estrategia, ¿no?, a nivel de judicialización o no de este impuesto. Sí, no es nada nuevo. La reglamentación tiene que ver precisamente con lo que decía la ley. Van a tributar solteros que ganen de 1.800.000, y esto es importante decirlo, 1.800.000 promedio, no significa 1.800.000 y que las otras cosas van por afuera, no, 1.800.000 promedio por mes. Si vos le quitas las cargas sociales te queda 1.450.000 y pico mil, 1.500.000, ponele. Y si a eso le deducís, en el caso nuestro, el día del bancario, que es casi un salario inicial, y el aguinaldo, y lo prorrateás por 12, ya estás en 1.250.000, 1.300.000 pesos netos. En un país donde para no ser pobre tenés que tener una canasta familiar de más de 900.000 pesos. Nosotros ya lo veníamos estudiando al tema, seguramente en el transcurso del día, más tardar mañana, estará presentada la demanda pidiendo la no aplicación de este tributo porque consideramos que es alimentario. Segundo, imagínate una persona que como tantas otras en la Argentina es separada y tiene que pasar una cuota alimentaria y de neto le quedó 1.200.000 pesos, tiene que pagar una cuota alimentaria de 300, 400.000 pesos, quiere decir que sobre 800, menos de la canasta para no ser pobre, tiene que pagar ganancias. Es una cosa absolutamente ilógica, tomada de los pelos, es alimentario el salario. Sí. Por otro lado, porque es una rebaja salarial encubierta. Tercero, porque es confiscatorio, hay categorías de acuerdo al ingreso que le va a absorber hasta el 16% y supera largamente el 20% que te pueden retener de un salario por todo concepto, tanto legales como no legales. Así que vamos a ir a la justicia, como lo habíamos anunciado. La demanda estaba preparada desde la semana pasada, estábamos esperando que ratificaran los números sobre los que es el piso para no pagar, y a partir de ahí están todos hechos los estudios del universo que abarca en bancaria, y también estamos pidiendo la legitimación que sea la bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de nuestros trabajadores. El otro día, la semana pasada, hubo una reunión de la CGT, de algunos representantes de la CGT con Cordero, donde se puso el tema de ganancias ahí en la mesa en discusión. ¿Vos crees que hay posibilidades de avanzar en un diálogo para que haya algún tipo de exención en algunas cuestiones? Por ahí algunos ítems del salario. Mirá, fueron muy crudos y duros en el debate los responsables de llevar adelante esta ley, que fueron Juntos por el Cambio, no, La Libertad Avanza y el PRO, que eran las voces cantantes ahí, más algunos radicales que acompañaron, no todos, pero fueron muy crudos en el planteo de que ellos no van a admitir deducciones de ningún tipo porque en su filosofía política e ideológica entienden que el impuesto tiene que ser de esa manera. Esa fue la respuesta, porque yo hice esa pregunta en el Parlamento, porque hay 25 deducciones que se dejan de hacer, que son las comprendidas en el artículo 26, inciso X, Y y Z, en el artículo 82 del punto 4 al octavo, el artículo 127, el 110 y el 111, que tenían 25 deducciones que vos podías hacer. Ahora no podés hacer ninguna, quiere decir que es sobre ese sueldo así pelado, promedio, que vas a pagar, prácticamente va a pagar muchísima gente. El universo se va a ir acrecentando día a día. Sergio, recuerdo estamos hablando con Sergio Palazzo, que es secretario general de la bancaria, gremio de bancarios, como su nombre lo indica, y diputado nacional e integrante de la CGT. Te pregunto, el otro día veíamos esta reunión de la CGT en el Congreso del Salario, donde pidieron un número, el gobierno, bueno, el sector empresario dijo que no, el gobierno va a laudar, estamos esperando ese laudo, pero más allá de eso, también, y se lo he preguntado a varios dirigentes de la CGT, vimos que frente a esta ley, tanto la ley bases como la ley que repuso ganancias, la CGT no movilizó. No hubo una movilización al Congreso. ¿Crees que fue un error? ¿Crees que la CGT tendría que haber movilizado? ¿Crees que tiene que haber ahora un nuevo paro? Yo creo que hasta ahora la reunión, vos hacías referencia recién a la reunión como parte de la estrategia que se planteó
esa mesa chica de CGT era pedir una reunión con el secretario de Trabajo donde se le impuso de las necesidades que tenía de una agenda la CGT, entre las cuales estaba el salario mínimo, estaba impuesto a las ganancias, estaba que retiren la apelación ante la Corte por el fallo contra el DNU. Contra el DNU, el tema del derecho de huelga y demás. Bueno, hasta ahora el gobierno ya le respondió 2, y fueron 2 donde el gobierno se mantuvo en su posición. Creo que si el gobierno no va a dar respuesta a los reclamos de la CGT, debería endurecerse la posición de la CGT con respecto al gobierno. Si en el salario mínimo le pedí que lo lleven a 400 y pico mil pesos, que no te alcanza ni para la mitad de la ganancia, y te dicen, no, vamos a aumentarlo nosotros porque el sector empresario sigue ofreciendo nada. Sí. Si le decís, mirá, el impuesto a las ganancias, tiene que haber deducciones, y el 1.800.000 era en diciembre, y hay un 60% de inflación ahora, y te sacan la reglamentación, que es 1.800.000, quiere decir que no tiene ninguna intención el gobierno de tener un diálogo fructífero. Este gobierno no tiene intenciones de acordar con los trabajadores. Está claro, digamos, el leitmotiv de sus leyes son todas en contra de los trabajadores. Sí. Los trabajadores pagan ganancias, los trabajadores no registrados se la tienen que aguantar, y el que lo tuvo no registrado todavía tiene premio porque es el Estado el que se hace cargo de las cargas sociales. Ahora, Sergio, pero el derecho a huelga siguiendo con este argumento que planteás, hay un sector, no digo toda la CGT, pero sí hay un sector de esa mesa chica, Daer, Acuña, Rodríguez, Gerardo Martínez, Cavalieri, que creen que pueden seguir hablando y dialogando con este gobierno. ¿Están equivocados? El día jueves hay una reunión del Consejo Directivo, que es la totalidad de los miembros del Consejo Directivo. Creo que hay distintas voces y se encontrará una síntesis de cómo enfrentar a este gobierno. Nosotros entendemos que hay que endurecer la posición porque está claro que el gobierno ha arremetido y su principal enemigo son los trabajadores. ¿Es endurecer la posición? ¿Es una posibilidad de un tercer paro? Surgirá del debate y de las circunstancias que se den entre todas las organizaciones. Esto es el jueves, ¿no? Entonces el consejo, sí, el consejo directivo. Bien, bueno, estaremos bien atentos a eso. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día. Sergio Palazzo, secretario general de Bancarios, diputado nacional, y el que denunció esto del oro. Esto del oro es tremendo. Sí, quiero volver a eso un segundo, porque hay una contradicción entre lo que dijo Caputo, que es lo que toma Sergio, y la declaración de Milei del fin de semana. Caputo habla de la idea de justamente hacer estos traspasos de activos, o sea, ponerlos a un rendimiento. Y lo que dijo Milei en esta entrevista con Fantino el fin de semana fue que no, que estaban armando un repo. Un repo es como, justamente es repurchase agreement, o sea, es un contrato donde vos te garantizás que vas a recomprarlo, ¿no? Sí. Entonces hay una diferencia en el precio, el que lo vendés hoy y lo vas a recomprar mañana, ahí está la ganancia del otro, para tener liquidez. Y eso no es lo mismo que sacarle un rendimiento, sino que es directamente poner el oro a disposición, porque si vos no podés recomprarlo, ¿qué pasa con el oro? Se lo quedan. Exacto. Entonces son distintos caminos financieros para el oro de nuestras reservas, el oro que respalda los pesos que usamos todos los días para nuestra economía. No sabemos cuánto oro sacaron. No sabemos para qué lo van a usar. Ni para qué ni cuánto, ¿no? No hay información oficial todavía. Y teóricamente lo sabe Caputo porque esto lo hizo su socio, Santiago Bausili. Sí, pareciera que lo sabe Caputo, pero tal vez no. No sé si define Caputo o define Milei. Es muy grave. Debería esto, definir Bausili, si tenemos en cuenta que el Banco Central es un ente autártico. Sí, yo no creo en eso, así que ni entro en esa... Qué poco respeto por las instituciones. No, creo que cuando vos tenés en los países periféricos un banco central independiente, en realidad es independiente del país donde está, pero dependiente de Londres. Entonces, bueno, en este caso es igual, ¿independiente de quién? Yo prefiero que sea independiente de Londres y... En este caso es casi una dupla con Caputo, pero igual están al servicio de Londres, parece. Sí, bueno, el problema se pasa eso. Pero yo no creo en la independencia del Banco Central, así que no es algo en lo cual me quiera meter. Pero sí me preocupa y creo que debería ser un tema de primera plana. Y bueno, no, se ocupan de encontrar otros temas de primera plana para distraer sobre eso. Pero nosotros lo vamos a recordar y el señor Caputo, Milei y Santiago Bausili, que es el presidente del Central, sacaron un montón de oro de la Argentina. No sabemos cuánto. No. No sabemos para qué. No. Y el riesgo
es que mientras eso está en tránsito, es embargable. Y nosotros tenemos juicios importantes. Uno es el juicio de YPF en Estados Unidos y otro es el juicio por el cupón PBI Claro. en Londres, por lo menos esos dos, con sentencias contra la Argentina y que están buscando cobrar. Claro. No vaya a ser que ese oro en el camino alguien se lo quede. Y una cuestión lógica, ¿no? No te pueden embargar dentro del Banco Central porque tendrían que venir fuerzas de Exacto. otros países a tu país. Buen Eso dato. ya sería una declaración de guerra. En cambio, cuando está afuera, puede pasar como pasó con la fragata Libertad en su momento, que es que te lo confisquen hasta que se resuelva el juicio. ¿Te Así que acordás? sí, es una Ahora, movida complicada. Qué quilombo la fragata Libertad. Bueno,